qué delito cometemos las personas negras cuando salimos a la calle. ¿Por qué me identificas a mí? Y al hacerle esa pregunta, el policía, pues, con molestia me respondió que a un alemán no le iba a identificar. Hemos pedido al policía que me pidió mi identificación. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Él decía, porque estamos, palabras textuales, estamos buscando personas como ella. Decía, bueno, pero ¿cómo como ella? Por el color de la piel. Y él, tontamente, decía, pues sí. Esto forma parte de un sistema, ¿no? No es un hecho aislado, ¿no? Que empieza por esa parte, se traslada por el hecho de que la policía termine viéndote a ti como sospechoso. Muchas veces esto termina en un CIE, en un centro de internamiento, y en ciertos casos termina en una deportación hacia un país de origen. He conocido policías que pensaban cosas muy diferentes entre sí, pero es verdad que hay una cierta cultura policial debajo que lleva a discriminar por razón del color de la piel o por cualquier otra causa. O sea, las personas de la comunidad gitana son identificadas 10 veces más. Una persona con un origen magrebí, con una apariencia magrebí, era identificada 7,5 veces más que una persona de origen caucásico. Y las personas de la comunidad afro-latinoamericana, 6,5 veces más. Pero estos datos que no nos lleven a error. Hay personas que son identificadas 2 y 3 veces en el mismo día, con el impacto, como estabais comentando, que esto tiene en el desarrollo de su vida diaria. Hay algo mucho más grave que eso, que es decir, la humillación que sufres. Un niño que llegó aquí con 13 años se ha adaptado, porque no es fácil una adaptación con X años, cambiar de país, cambiar de gente. Llegas a un nivel donde te sientes igual de catalán que pakistaní, igual de español, y de repente aparece un individuo que te dice que por ser negro tú no eres de aquí y tú te tienes que identificar, ¿no? Y bueno, eso genera al final un conflicto, otra realidad social. ¿Qué es lo que está fallando? Yo creo que es fácil responder a eso por falta de voluntad política de hacerlo. De hecho, ni siquiera cuando existe en la última reforma de la ley orgánica llamada de protección de la seguridad ciudadana, se dice textualmente que no se podrá identificar por razones de perfiles étnicos o raciales, etcétera, etcétera. Pero es evidente que eso sigue pasando. El máximo tribunal del Estado español está marginando, está desnombrando a 4 o 5 millones de españoles que residen, viven y conviven en el Estado español. Avanza la sociedad civil. Es quien avanza, es quien denuncia las situaciones. Y tenemos que construir ese tejido social para poder luchar, si no, solos no somos nadie. Esas normas después han de ponerse en marcha, ha de haber movimientos sociales que hagan lo que vosotros hacéis, que es llamar la atención de las personas sobre que eso es intolerable, que eso rebaja la calidad de nuestra democracia a niveles inadmisibles. Entiendo que los agentes de policía tienen indicación de pararnos a las personas negras. ¿A santo de qué y con qué motivos? ¿Puede ser uno de esos motivos el hecho de garantizar la seguridad general? Podría ser, pero si es así, ¿se garantiza la seguridad general a costa de la inseguridad de un colectivo? A ver si, de una vez por todas, se vela por la protección de todas las personas, a ver si las administraciones se ponen las pilas, a ver si paran de pararnos.